Agua de Dios, población situada en el departamento de Cundinamarca, es un lugar de Colombia que fue creado por la fuerza de la ley con base en la ignorancia, la injusticia y el prejuicio que rodeaban a la enfermedad de Hansen o lepra. Cuenta la historia que en el año de 1870 residían en la antigua ciudad de Tocaima unos 60 o 70 enfermos de Hansen que habían sido atraídos allí por la fama curativa de sus aguas termales. Sin embargo, por diversas razones, estigma, miedo, ignorancia, los enfermos fueron expulsados violentamente de sus casas y arrojados con gran peligro de sus vidas al río Bogotá, el cual cruzaron en canoas, quedando en el más completo desamparo. Penosamente, acosados por el hambre y la sed, los enfermos recorrieron el camino que atravesaba el bosque tropical en dirección a unos terrenos denominados Agua de Dios e Ibáñez. Algunos murieron a la vera del camino, pero otros continuaron hasta llegar a un sitio donde el bosque se hizo más espeso y húmedo, y con sorpresa encontraron que de la tierra brotaba agua en abundancia. El lugar se llamaba Los Chorros y se convirtió en el primer asentamiento de la naciente comunidad. Una vez establecido el lazareto, comenzaron a llegar más enfermos a Agua de Dios. Como sucedería durante mucho tiempo, casi siempre eran traídos a la fuerza en trenes y vehículos especiales, luego de ser quemadas sus casas, despojados de todas sus pertenencias y apartados de todas sus querencias. Cuando llegaban al lazareto perdían sus derechos como ciudadanos y desaparecían sus derechos humanos. Quedaban en manos de un Estado implacable y su familia, sometida al escarnio público, tenía que sufrir también el peso del estigma. A pesar de la opresión, del estigma, del encierro y la persecución, a pesar de fungir como conejillos de indias para la medicina experimental, a pesar de las dolorosas despedidas en el puente de los suspiros o del último adiós en la banca de las tristezas, a pesar de los retenes, de los arbitrarios procedimientos de desinfección, de la pérdida de la ciudadanía colombiana que se cambiaba por la cédula de enfermo de Hansen, a pesar de que les quitaban a sus hijos y que los sometían a humillantes exámenes médicos, las monedas especiales, las batidas de la policía, las cercas de alambre como muestra efectiva de la segregación y la escasez del salario o ración que les reconocía el Estado. A pesar de todo esto, la población de Agua de Dios, que estaba conformada por todos los estamentos sociales del país, porque la enfermedad no respetaba fronteras sociales ni económicas, con el tiempo se organizaron en contra de los gobiernos injustos, arrogantes y arbitrarios mediante querellas de cartas y escritos, periódicos y memoriales, pero también de revueltas y enfrentamientos donde la sangre de sus mártires abonó su lucha por la libertad. En esta lucha fueron partícipes importantes y definitivos los sacerdotes de la comunidad salesiana, cuyo primer representante en Agua de Dios fue el padre Miguel Uña, quien arribó a la población en septiembre de 1891. Pocos años más tarde, de la mano del padre Uña, llegó un joven de 19 años, quien demostró desde el principio su amor, entrega y capacidad de servicio hacia los enfermos, en especial los niños. Este joven era Luis Variara, quien llegó a Agua de Dios el 5 de agosto de 1894, y años más tarde se convertiría en el fundador de la comunidad de las Hijas de los Sagrados Corazones y en el inspirador del movimiento secular. En efecto, el movimiento secular nace cuando el padre Luis Variara, ya ordenado sacerdote salesiano, propone la consagración victimal a un grupo de señoritas que él dirigía espiritualmente. Como consecuencia de esta propuesta, el 6 de junio de 1902 hacen su consagración victimal Oliva Sánchez Correa y Limbania Rojas Pulido. Prontamente aumentó el número de las que el padre Luis denominó víctimas reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, dedicadas a dar respuesta espiritual al sufrimiento y al dolor causado por la Guerra de los 1000 días. De esta manera, 23 jóvenes se ofrecieron como víctimas desde 1902 hasta junio 10 de 1904. Ellas fueron las primeras semillas del hoy llamado Movimiento Secular Padre Luis Variara. En el año 1975, en el 7º capítulo general del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones, realizado en Medellín,
Se retomó esta idea del Padre Luis, dando origen al movimiento secular el 29 de marzo de 1975. El 7 de mayo de 1978 se inscribieron los primeros 18 socios, dando inicio oficial al movimiento secular. Y el 7 de mayo de 1979, este mismo grupo hizo su consagración victimal. Pero, ¿qué es el movimiento secular dentro de la familia salesiana? El movimiento secular es una asociación de fieles laicos y miembros del clero secular, promovido y asesorado por el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones. Su misión es evangelizar a los pobres, especialmente a niños, jóvenes y enfermos, prioritariamente los enfermos de lepra, con una espiritualidad salesiana victimal para ayudarles a descubrir su dignidad de hijos de Dios, estimulando así sus energías y capacidades para una promoción integral en Cristo. Al movimiento pueden pertenecer sacerdotes y seminaristas del clero secular y laicos, hombres y mujeres solteros o casados, sin distinciones políticas, de edad o de raza, que quieran desde su condición servir a Dios. Un socio del movimiento visita enfermos, ayuda a los pobres o necesitados, colabora en la parroquia, practica los sacramentos, da testimonio de vida. El movimiento cuenta con la respectiva aprobación o personería eclesial y también tiene personería jurídica otorgada por el Estado. Además, se rige por sus propios estatutos y reglamentos y adoptó su propio himno y su escudo. La estructura organizacional del movimiento secular Beato Luis Variara es la siguiente. Geográficamente, el movimiento se divide a nivel nacional en 3 regiones: Jesús Amigo de Betania, San José y María Auxiliadora. Por otra parte, además de Colombia, existen grupos del movimiento en 8 países, como son Italia, España, México, Camerún, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Bolivia y Venezuela. Los procesos de formación en el movimiento tienen varias etapas. Una etapa previa con duración de 1 año, una etapa de iniciación con duración de 2 años. Etapa de profundización dura 2 años también, seguida por una etapa de formación permanente. Hasta la fecha se han llevado a cabo 3 asambleas generales, 9 asambleas regionales. En la actualidad en Colombia se cuenta con 46 sacerdotes, uno de ellos obispo, y 410 socios consagrados. Esperamos haber dado una imagen concreta y real de los principales aspectos que conciernen al movimiento secular Beato Luis Variara dentro de la familia salesiana. Gracias por su atención.